Durante el periodo Eoceno, los arqueocetos consiguieron adaptarse de un modo increíble a los ecosistemas acuáticos, hasta convertirse en enormes bestias totalmente marinas en apenas 10 millones de años. Quédate con nosotros para descubrirlas. Hola, bienvenido a Paleomanía. Este vídeo es el tercero y último de la serie de arqueocetos del canal, que comienza con un vídeo tratando a los primeros cetáceos, los paquicetos, y prosigue con un segundo vídeo sobre las familias de los denominados arqueocetos intermedios. Si aún no los has visto, te recomiendo que los veas antes de continuar. Dicho esto, comencemos. Agrupamos en el clado Pelagiceti a varios grupos de cetáceos totalmente acuáticos, como a los odontocetos y misticetos, que se conocen a su vez de forma conjunta como neocetos, y a algún otro grupo de arqueocetos, como los basilosaurios. La familia de los basilosáuridos apareció a finales del Eoceno medio, alcanzando una gran diversidad y una distribución prácticamente global durante el Eoceno superior, pero extinguiéndose al final de este periodo. Los representantes de este grupo de arqueocetos, el cual posiblemente también sea en mayor o menor medida parafilético, tuvieron cuerpos alargados y serpentiformes, con vértebras muy uniformes que permitían una ondulación vertical de su columna vertebral para producir empuje mediante un modo de natación en el que ya únicamente utilizarían su esqueleto axial. Muchos basilosaurios tuvieron tamaños moderados, como los 4 o 5 metros de longitud del conocido género Dorudon, pero otros alcanzaron longitudes superiores a los 15 metros, como la especie Basilosaurus cetoides. Los basilosaurios ya no podrían volver a tierra firme dada su morfología, por lo que necesariamente debieron dar a luz en el agua. Estos animales estaban ya muy bien adaptados a los ecosistemas acuáticos, pues, por ejemplo, su oído ya estaba acústicamente aislado por senos de aire del resto del cráneo y sus narinas ya estaban muy desplazadas dorsalmente, algo que posteriormente causaría la condición craneal conocida como facial telescoping, consistente principalmente en un gran desarrollo de los huesos supraoccipital, premaxilar y maxilar, que se llegan a extender por prácticamente todo el cráneo. Además, sus últimas vértebras caudales estaban algo comprimidas, lo que serviría como un firme punto de anclaje respecto del cual la aleta caudal de estos cetáceos podría oscilar. Los isótopos de carbono 13 nos pueden dar mucha información sobre el hábitat de estos animales y su posición en la cadena trófica. En un principio, la cantidad y proporción de estos isótopos está definida principalmente por varios factores abióticos, como la altitud, latitud y salinidad, y por el tipo de productor primario presente en la red trófica del ecosistema, pues esta será distinta dependiendo de qué tipo de fotosíntesis, de tipo C3, C4 o CAM, lleven a cabo estos productores. Además, en las redes tróficas ocurre un fraccionamiento trófico, mediante el cual, cada vez que un organismo se alimenta de otro, se produce un ligero enriquecimiento de carbono 13 en los tejidos del depredador. Haciendo un estudio a fondo de alguno de estos paleoecosistemas, podemos, por ejemplo, diferenciar a los superdepredadores simplemente por tener un valor alto de carbono 13, ya que estos están en lo más alto de la cadena trófica y el fraccionamiento trófico habría ocurrido varias veces desde los productores hasta llegar a estos animales. Esto nos permitiría, por ejemplo, deducir que un pequeño fragmento de un hueso fósil totalmente irreconocible probablemente perteneciese a un superdepredador sin tener ni idea sobre su clasificación más allá de decir que es un vertebrado. Los molares de los artiodáctilos estaban bien adaptados para una alimentación herbívora y en algunos casos omnívora, con 2 porciones del diente funcionales, bien diferenciadas y con varios picos cada una,
denominadas trigónido, el cual tenía función de cortar, y talónido, que tenía función de moler. En paquicetos, ambulocetos y protocetos, los molares inferiores habían reducido en gran medida los trigónidos y talónidos, de modo que ambos se reducían prácticamente a un pico cada uno y por lo tanto únicamente tendrían ya la función de cortar. Los molares superiores de estos arqueocetos aún presentaban una pequeña cuenca para moler, aunque los protocétidos fueron perdiendo en formas más avanzadas el pico denominado protocono, que estaba situado en la parte lingual del molar, y cuya pérdida acarrearía de nuevo una función única y obligada de cortar para estos dientes. Por otra parte, los remingtonocétidos y basilosaurios desarrollaron de modo convergente e independiente molares aserrados también únicamente útiles para cortar. Todas estas adaptaciones probablemente sugieran una tendencia de estos animales a un modo de alimentación piscívoro, aunque el contenido estomacal fósil y las marcas de desgaste en los dientes de los arqueocetos que aún podían regresar a tierra es muy parecido al de muchos pinípedos actuales, mostrando que posiblemente también ingiriesen quizá ocasionalmente otro tipo de presas como crustáceos o ciertos moluscos. Pequeños forámenes en el hocico de los paquicetos sugieren que quizá tuviesen bigotes o utilizasen algún tipo de mecanorrecepción para detectar a sus presas, y quizá algo parecido también estuviese presente en algunos remingtonocétidos, pues muchos vivieron en zonas marinas de aguas turbulentas cercanas a estuarios y en base al tamaño de sus cuencas oculares parece que no tuvieron muy buena visión, dependiendo probablemente de algún otro sentido para cazar. Se sabe que los grandes basilosaurios atacaron a veces a otros mamíferos marinos y presas de gran tamaño, tal y como nos muestran, por ejemplo, cráneos de ejemplares jóvenes de la especie Dorudon atrox con marcas de dientes que coinciden con el patrón de la mordida de un Basilosaurus isis. Estos basilosaurios de gran tamaño serían sin duda unos formidables superdepredadores en sus ecosistemas, aunque a pesar de su enorme tamaño, parece que no se alejaban demasiado de la zona costera. Al final del Eoceno, los basilosaurios, los últimos arqueocetos bien conocidos, desaparecen del registro fósil, quizá extinguiéndose por alguna razón relacionada con la súbita caída de las temperaturas del final de este periodo. Sin embargo, aún existió una enigmática familia de arqueocetos, los quequenodóntidos, la cual es muy poco conocida y vivió un poco más tarde, durante el periodo Oligoceno. Sin embargo, desde este momento en adelante, la historia evolutiva de los cetáceos la escribirán solamente los odontocetos y misticetos, lo cual en absoluto quiere decir que esta no fuese increíblemente diversa y variada, pues podremos ver pequeños cetáceos que se alimentaban por succión, ballenas con barbas y dientes a la vez, delfines con largos colmillos o con dientes parecidos a los de los tiburones, enormes bestias filtradoras, terroríficos parientes de los cachalotes y muchos más. Como siempre, os dejo un pequeño esquema con los puntos más importantes de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!